servirte y conocerte aún más a través de tu palabra, Señor, a través de esa experiencia gloriosa que tenemos contigo, precioso Espíritu Santo. Gracias por la revelación de Jesucristo, donde cada día nos muestras a Cristo para que Cristo sea cada vez incrementado en cada uno de nosotros, para que Cristo sea formado de tal manera que podamos ser conformados a la imagen de Él y poder expresarlo y Él expresarse a través de nosotros. Gracias por este maravilloso y nuevo pacto. Gracias porque nos ayudas a entender las diferencias entre los pactos, Señor. Nos ayudas a entender el pacto en el que estamos, el cual nos aplica, que es literalmente el pacto de gracia, ese pacto eterno que hiciste en Cristo Jesús para redimirnos, Señor, para pagar el precio y para proveernos tu vida. Gracias porque cada día podemos ver tu manifestación de poder, de gracia y de amor. Cada día podemos experimentar, Señor, esas maravillosas riquezas de tu gracia. Cada día podemos experimentar el poder del Espíritu Santo para sanidad de nuestros cuerpos y para cada proyecto financiero, Señor, que tú nos has dado y tienes para nosotros. Porque tu deseo es que no estemos padeciendo necesidad, sino que todo esté suplido conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la transformación del alma, la renovación del entendimiento, Señor. Te damos gracias porque es a través de la palabra de gracia, este glorioso y maravilloso pacto que fue por la sangre derramada tuya, precioso Cristo. Gracias, gracias por este 2024. Creemos que es un año maravilloso, poderoso, donde habrá manifestaciones de tu poder, Señor, pero sobre todo ese aumento tuyo en nuestras vidas, esa transformación del alma para poder creer cada promesa que ya es una realidad en Cristo Jesús y poder creer en esa obra terminada, que todo ya fue pagado, Señor, y que nosotros nada más tenemos que recibir, que creer que ya lo tenemos incluso. Gracias, gracias Espíritu Santo. Declaramos que mientras enseñamos tu palabra, tu poder está extendido para cada oyente y cada creyente, para que ellos puedan recibir, Señor, también la sanidad de sus cuerpos y puedan vivir esa vida abundante en este 2024 en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias. Declaramos espíritu, sabiduría y de revelación para que se ilumine nuestro entendimiento, Señor, y podamos entender estos principios eternos y reales en Cristo Jesús y podamos entender la verdad presente y podamos creer que tú eres el todo en todo, Señor, y que tú has reunido las cosas tanto del cielo como de la tierra, todo está reunido en ti, precioso Cristo, y que no nos hace falta nada, en ti estamos completos. Gracias por hacernos espíritus perfectos, santos. Gracias por justificarnos. Gracias por esa maravillosa gracia y ese favor inmerecido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues son bienvenidos, bienvenidos cada uno de ustedes, y las personas también vamos a dar la bienvenida a las personas que nos están o se van a ir conectando a través de internet poco a poco y se vayan conectando, pues son bienvenidos en Cristo Jesús. Ok, pues hoy vamos a literalmente a culminar con un tema que nos quedó pendiente el año pasado, ya para proceder al nuevo tema que tenemos de vacas sagradas, que ya comenzamos el viernes como una introducción. Si quiere escuchar el del viernes, pues le va a ayudar mucho, porque estamos hablando de la bondad de Dios, que es parte de la misma gracia de lo que Cristo ya pagó y su propósito eterno que fue en Cristo Jesús. Siempre cuando usted le prediquen algo o escuche algo como enseñanza, siempre evalúelo bajo el nuevo pacto, no lo que dijo Moisés, no lo que dijo Josué, no lo que dijo. Es bueno todo eso analizarlo y entenderlo, pero siempre bajo la perspectiva de que era Cristo revelado a través de la ley y los profetas, ¿ok? Siempre que sea bajo ese parámetro, bajo la luz del nuevo pacto. Ok, pues también las personas que nos van a ver a través de la página YouTube también son todos bienvenidos. Cada persona que nos ve en los distintos países, ciudades, poblaciones, y cada hermano en Cristo, cada familiar o amigo también son todos bienvenidos. Ok, pues la idea principal, Juan 1:17, nuestro texto base. Hoy vamos a terminar básicamente con esto. Juan 1:17, si lo podemos poner en pantalla, por favor.
Tráenle un café aquí a la que proyecta, se nos quedó dormida. Ah, perdón. Y cargado, ¿eh? Juan 1:17, por favor. Juan 1:17. Dice así la palabra de Dios. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por Jesucristo fue hecha, dice, ¿no? La gracia y la verdad por Jesucristo fue. Entonces el propósito de Dios siempre fue Cristo. Cristo venir a ser impartido en cada persona que creyese en Él. Para Él venir a gobernar, venir a expresarse a través de su iglesia, su cuerpo, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, que es todo creyente que ha recibido y ha creído a Jesucristo y ha nacido de nuevo. Porque muchas personas se jactan de decir, es que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo te llamas? Pues la iglesia X, ¿no? La iglesia de Don Pánfilo. ¿Y ustedes son los verdaderos? Sí, somos los verdaderos. Y a gente le meten esa idea, ¿no? Somos la iglesia de Cristo nosotros porque venimos desde fulana persona y porque fulana persona nos constituyó. Pero la verdad es que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, así de sencillo. No se trata de ninguna denominación, no se trata de ninguna religión, sino es toda persona que ha creído en Jesucristo. ¿Entendemos? Ok, entonces, cuando estamos analizando, porque la serie esta se llamó ¿cuál fue el evangelio eterno? Las buenas noticias eternas. ¿La ley, la gracia o la ley de Moisés? Por eso hacemos comparativas entre la ley de Moisés y la gracia, porque la gracia es eterna, porque la gracia es Cristo. O sea, por eso la gracia es eterna y está desde antes del principio del Génesis, del primer Génesis. Obviamente del segundo Génesis viene en Juan capítulo 1. O sea, a través de Cristo Jesús viene el segundo Génesis, o la segunda generación, pues, de personas nacidos de nuevo, los nuevos recreados, espíritus recreados en Cristo Jesús o por Cristo Jesús. Entonces, la ley fue un pacto intermedio que obviamente fue aplicable exclusivamente para un pueblo. Nunca fue aplicable para gentiles, aunque venían algunos extranjeros que los añadían, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los añadían para que pertenecieran y guardaran las leyes de los judíos. Sin embargo, nunca fue explícita la ley de aplicación estricta para pueblos gentiles, sino solamente para el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, ahorita cuando alguien quiera guardar la ley y le diga que tiene que guardar los mandamientos de la ley para portarse bien, entonces primero tiene que ir a registrarse en la notaría de Jerusalén para hacerse judío, ¿no? Segundo, tendría que venir y tendría que tener genes de alguna genealogía de las 12 tribus de Israel. Hacerse un ADN, no me acuerdo cómo se llama el ADN ese que se hace genérico, donde usted ve a ver qué tipo de sangre tiene y a ver si por ahí le llegara a ser un rasgo judío, ¿no? Un tipo de parte de los genes ahí judíos, ¿no? Tercero, debió haber habitado usted, o sea, hace 2000 años antes de Cristo, lo cual es imposible cumplir, ¿no? Cuarto, debería de seguir usted sacrificando animalitos. Y no es malo que sacrifique animalitos cuando nos invita a comer carne asada de cordero a los hermanos, ¿entiende? Pero sacrificar animales para expiar el pecado, ser del pueblo judío, haber vivido en aquella época, son características importantes para entender si alguien le quiere predicar la ley de Moisés, debe cumplir con esos requisitos. Si no, ¿para qué guardar la ley de Moisés? Ahora, si la va a guardar la ley de Moisés como una norma de conducta, no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque no les funcionó a los judíos, que la conocían al derecho y al revés. No le funcionó la Torá a ellos, los 5 libros del Pentateuco. No les sirvió. ¿Por qué no les sirvió? Porque ellos eran hombres muertos espirituales imperfectos. Y ahora en Cristo Jesús nosotros somos espíritus recreados perfectos. Lo que no pudo cumplir un pueblo de Israel, lo cumplió Cristo por nosotros, por la humanidad. ¿Entendemos?
Y si hay un cumplimiento de la ley para el pueblo gentil, bueno, es que Cristo vino a la humanidad en general, judíos y gentiles, y si Cristo cumplió la ley es como si nosotros lo hubiésemos cumplido, ¿me entiende? Aunque no nos correspondía cumplir esa ley, ¿están de acuerdo? Entonces hay personas que utilizan la ley de Moisés con diferentes formas y para diferentes aspectos, pero vamos a hacer una pequeña, bueno, vamos a terminar con la comparativa. En la ley las personas dependían de su propio esfuerzo para quedar bien con Dios, ¿sí sabía? Para poder ser bendecido, era una característica. Bajo la gracia, Cristo fue el que quedó bien con Dios para regalarnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice la segunda carta de Pedro. Okay. Bajo el antiguo pacto, los sacrificios eran de sangre de animales, ¿sí sabía? Sangre de animales para cubrir los pecados. Para eso era de los hijos de Israel durante solo un año, y el proceso debía repetirse cada año. Lo puede ver en Hebreos capítulo 10 versículo 3, y lo podemos ahí en pantalla, por favor. Hebreos capítulo 10 versículo 3. No tenemos una Reina Valera que no sea tan con lenguaje tan muy bien. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, cada año el pueblo de Israel tenía que decir: Señor, me porté mal, Señor, me fui de parranda, Señor, me fui a las cantinas, Señor. Imagínense. Señor, me metí con la mujer de mi prójimo, Señor, hasta un animalito se me atravesó. Esos eran los pecados de los pueblos paganos, ¿sabían? Donde Dios se los prohibió antes de que entraran a la tierra de Canaán. Señor, miré a la mujer de mi prójimo, Señor, vi a la reina del sur, Señor, me la llevé viendo toda la reina del sur, Señor, etcétera. Bueno, Señor, no guardé el sábado, el Shabbat, el séptimo día. Bueno, el caso es que, pero Hebreos 10, 11 y 12, bajo el nuevo pacto, no es la sangre de cordero, sino la sangre de Jesús que ha quitado el pecado. Literalmente ya quitó el pecado, ¿sabía? Hebreos 10, 11 y 12, por favor. Ciertamente todo sacerdote, esto está hablando bajo la ley, ¿no? Cada día, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sabía que el sacrificio de corderitos para los los israelitas que vivieron bajo la ley nunca les quitó el pecado? Solamente lo cubrió. Por eso dice que era expiación de pecados, es decir, cubrir solamente. Es como, se me viene a la mente como cuando, no, mejor no digo ese chiste porque está muy feo. No le puedo decir, ¿qué le puedo decir para que? Como cuando alguien oculta lo que trae en el interno, pues me entiende, algo así. No sé si me entienda. Es como cuando alguien maquilla por fuera lo que es diferente. Pues, bueno, he visto muchos maquillajes de mujeres que literal, pues, o sea, no fueron agraciadas por Dios, pues, pero ya que se pintan al final, Dios mío, digo, ¿y eso ven en las discotecas los muchachos? Y ya cuando se casan, Dios mío, pues están divorciando cada año, ¿no? No, se crean, son bromas, hombre. ¿No le tocó ver esos videos? Donde de repente dice, oye, pero... Y de repente, ¿qué pasó con esta mujer? ¿Sí le tocó ver o no? Bueno, por eso más vale conocer a una mujer con pintura normal, o sea, tan pintorrojeada, y usted la va a ver. Digo, no estoy diciendo que no se pinte, no. Olvídese, acá no somos religiosos. Hermano, no se pinten, porque el que se pinta son como las hijas de Sión, como decían los religiosos, no. Píntese, todos se tienen que pintar para verse bonitas las mujeres, ¿cómo saben? Pero lo más maravilloso es que le guste su mujer cuando la vea sin pintura, porque no toda la vida va a estar con maquillaje, ¿entienden? Ok, pues ya eso son nada más para
Entonces, Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está día ministrando y ofreciendo, pero no, ¿qué crees? Esos corderos no quitaron el pecado. Sin embargo, dice el 12, si los corderos no pudieron quitar el pecado, Hebreos 10:12, pero Cristo, fíjese, esa es la gran diferencia. Dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero Cristo es una diferencia totalmente diferente a los corderos de la ley. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Un solo sacrificio, ¿por qué? Por los pecados. ¿Para qué? ¿Para quitarlos? Entonces, si Él quitó los pecados, significa que usted ya no es una persona pecadora, aunque peque. Fíjese, eso es lo más maravilloso. ¿Por qué no es una persona pecadora? Porque es templo del Espíritu Santo, porque Cristo habita en usted, porque es recreado, porque es renacido, porque es un espíritu perfecto. Eso es usted. Los demás actos que vaya cometiendo, o sea, hay una gran diferencia, para que usted me entienda, hay una gran diferencia entre, podemos ser personas que aún la reguemos en una cosa o la otra, porque muchas personas hacen me tocó escuchar al pastor Ugarte que dijo, tienen un pecadómetro, y dicen que depende el pecado que cometan, tiene ciertos niveles, pues, ¿me entiende? No es la misma el que se droga que el que miente, no es igual, porque el que miente es más suavecito, no hay que perdonar, hay que dejárselo pasar, algo así, ¿no? Pero es la misma, tanto el que miente como chismea, como habla de otros, es igual a uno que hizo otra cosa, pues más fuerte, ¿me entiende? Entonces no existen como niveles de pecado en Cristo Jesús, y inclusive ni siquiera en la ley, ¿no?, de Moisés. Sin embargo, vamos a seguirle regando mientras no renovemos el entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Mientras no se transforme el alma, para que Cristo sea expresado, pues se va a expresar la humanidad de nosotros. Nuestra humanidad es la que se expresa, pero necesitamos escuchar la palabra de gracia para que se exprese Cristo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, Él ofreció, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Estoy leyendo otra cosa acá. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Un solo sacrificio por los pecados. ¿Y qué cree? Luego se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque no hay nada más que pagar. No hay nada más que hacer. Y si a usted le dicen pecador, a usted que está en Cristo, es que eres un pecador, arrepiéntete por ese cigarro que te fumates. Hay unos pastores así, ¿no? Arrepiéntete por ese cigarro, es que yo te vi. Hay gente que se la lleva nada más juzgando y viendo qué es lo que andan haciendo mal los hermanos, en lugar de enseñarles lo que son en Cristo Jesús. La obligación de todo ministro competente, segunda carta a los Corintios capítulo 3, es mostrarles, enseñarles a Cristo, que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, para que se renueve el entendimiento y Él sea expresado a través de ustedes. Esa es la función de todo ministro en el nuevo pacto, y más de los que ministramos la palabra, pues esa es la función. No es andar buscando a ver qué errores tiene para sacárselos a la luz. Eso no, porque eso es operar como un sacerdote del antiguo pacto. Eso es operar como un sacerdote del antiguo pacto, como un ministro del antiguo pacto. O sea, mucha gente está operando como ministros de la ley, en lugar de operar como ministros de este maravilloso pacto. En este maravilloso pacto yo debo decirle a usted quién es en Cristo Jesús, y sobre esa base partimos, ¿me entienden? En lugar de andar buscando los errores, pues. Entonces, Hebreos 10:12, bajo la ley, bajo el pacto de la ley, la obediencia a la ley no podía darles a los hijos de Israel poder para dejar de pecar, y en efecto no se los daba a la ley, porque la ley no tiene poder para hacer a nadie santo, justo y bueno o perfecto. O sea, la ley te proveía la forma estricta en que tú tienes que ser perfecto. O sea, te decía, tienes que hacer esto, ¿no? La ley te decía, tienes que cumplir estos mandamientos, pero no te ayudaba a cumplirlos ni a decirte cómo podías cumplirlos de una manera correcta, porque no podía la ley hacer eso. ¿Okay? No podía la ley hacer eso. Sin embargo, a través de Cristo
no se trata de lo que nosotros hacemos, sino se trata de lo que somos en Cristo, lo que nos hace cambiar. Porque la Biblia dice que somos perfectos, justos, santos, apartados para Él y estamos completos. Tenemos la naturaleza divina. Cristo habita en nosotros. Somos su cuerpo, la plenitud de Él, sentados en los lugares celestiales. Dígame si no es un privilegio eso. Y eso independientemente de lo que usted haga. Esa es la verdad. Había personas, hubo un congreso allá, un congreso ministerial para varios pastores, ¿no? En Colombia. Me tocó ver esa enseñanza donde se paró un hombre, un pastor, y le dijo al ministro, que enseña el Evangelio de la Gracia, obviamente, y le dice: oiga, pero si enseñamos eso, la gente se va a desviar y va a hacer lo que quiera. ¿Y? O sea, ¿vamos a dejar de enseñar una verdad? Porque las personas van a tomar diferente la forma en que de lo que se está hablando. Vamos a dejar de hablar una verdad y vamos a hablar mentiras para controlar a la gente. O se trata de que la gente entienda quién son en Cristo, para que a través del agradecimiento de lo que Cristo hizo en su obra completa y terminada, puedan expresarlo a Él y cambiar la forma de actuar. ¿Se da cuenta? Ese es el nuevo pacto, mi hermano. Esa es la nueva creación. A la nueva creación no se le puede decir: eres pecador, arrepiéntate, cambia esto, cambia el otro. A la gente no se le tiene que decir cambia. Se les enseña Cristo y Cristo hará la obra en ellos. Así de sencillo. ¿Captamos eso o no lo captamos? Mire, Romanos capítulo 6, vamos a leer Romanos 6, por favor. Y hay una gran importancia, que cuando enseñamos la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros. Romanos 6:12, por favor, 6:14. 6:14, hay una solución, por favor. Hay una solución. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué no se enseñorea de la nueva creación? ¿Por qué el pecado no domina? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, la gracia provee la capacidad y el poder para poder señorearse sobre el pecado, y el pecado no se enseñorea sobre nosotros. ¿Entendemos? En otras palabras, estamos diciendo que tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva creación en Cristo Jesús, pero nosotros la forma en que podemos cambiar la manera de actuar aquí en la tierra no va a ser nunca a través de restricciones de la ley, porque la ley no provee el poder para cambiar a la gente. Cristo sí. Romanos capítulo 7, versículo 5, por favor. Porque mientras estábamos en la carne, fíjese, es algo poderoso esto. Dice el apóstol Pablo: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, ¿por qué? ¿Qué era lo que reverdecía? Es como cuando usted va a prender un carbón. ¿Qué es lo que hace prender un carbón? El fuego, ¿no? Pero ¿qué pasa y le echa gasolina? Pues la ley era así. Era como la gasolina que le echaban al ser humano para que se prendiera el pecado en ellos. Así era la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, pero usted ya no está en la carne, usted es un espíritu. Esa es la gran diferencia. ¿Captamos? Esa es la gran diferencia. Romanos 7:5. Ahora, Romanos 7:5 en la Biblia en lenguaje sencillo dice: cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Vivíamos sin el poder del dominio para controlar eso, ¿me entiende? Entonces la ley lo único que hacía, según la Biblia en lenguaje sencillo, dice: la ley servía para que deseáramos hacer más lo malo.
La Biblia latinoamericana dice: cuando no éramos más que carne, la ley estimulaba las pasiones propias del pecado. O sea, antes el ser humano era pura carne, ¿sabía? ¿Sí sabía o no? Ellos eran muertos espirituales. Era solamente carne, pensamientos, alma, carne. Era lo que eran. Espíritus separados de Cristo. Ok. Bajo la ley, se les robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios, porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o mal. La ley te decía, la ley lo único que reflejaba era el pecado del hombre, ¿sabía? ¿En qué estás mal y en qué estás bien? Para eso funcionaba la ley. ¿En qué estás mal, Filigonio? ¿En qué estás bien? Para eso servía la ley. Pero nunca, en ningún momento, o sea, a pesar de que Cristo se veía en sombras, tipos y figuras, y se esperaba esa venida del Mesías, ellos esperaban la venida del Mesías, a pesar de todo eso, la propia ley no te daba específicamente una solución, vaya, una solución. Como el ser humano no pudo cumplir una ley, tuvo que venir Cristo a la tierra. Como el ser humano siempre fue imperfecto, tuvo que venir un perfecto para que a los imperfectos hacerlos perfectos, es decir, a usted y a mí. ¿Aceptamos? Por eso la Biblia dice en el Nuevo Pacto que usted es perfecto. Pero en el Nuevo Pacto los creyentes pueden tener la enorme confianza y seguridad en Cristo, porque miran a Jesús y no entran en la mirada de sí mismos o en la mirada del ser humano. Si usted va a Hebreos 12:2, en el Nuevo Pacto se mira a Cristo en usted. Dios mira a Cristo en usted. Hebreos 12:2. ¿En quién debemos de poner los ojos? ¿En qué mal me porto? ¿Qué bien me porté? Wow, me porté bien toda esta semana, pastor. ¿Qué cree? No hice nada malo. Y ya me gané una estrellita más en el cielo. Como esa estrellita que le ponen los de primaria, ¿no? Te portaste bien, bebé, mira, y ya llega el niño con 3 estrellitas a su casa y la mamá contenta porque el niño se portó bien en toda la clase. ¿Usted cree que Dios es así? Y le va a contar, entre más estrellitas, más... O sea, no sé si me entienda. Aunque sí hay, como le puedo decir, como hijos de Dios tenemos un compromiso. Claro que tenemos compromiso. Claro que tenemos una responsabilidad o corresponsabilidad para operar juntamente con el Espíritu Santo para expresar a Cristo en la tierra. Tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, tenemos la responsabilidad de expresarlo a Él, pero si no conocemos estos preceptos, si no conocemos el nuevo pacto, si no conocemos que somos una nueva creación en Cristo Jesús, nunca vamos a poder participar con el propósito eterno del Padre, que es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Imposible. Como lo decía el viernes, hay congregaciones donde toda la semana tienen servicios, ¿sí sabía? Martes, reunión general. Miércoles, reunión de varones. Jueves, otra vez reunión general. Viernes, reunión de mujeres. Sábado, reunión de jóvenes. Y domingo, reunión general. Y el lunes, por si las dudas, vamos a orar, hermanos, y conectemos en un Zoom para ver si van a estar presentes. Y el pastor controlándolos toda la semana. Y ahora, de todo eso, ¿qué aprendieron? Que me tengo que portar bien. ¿Eso es el Evangelio? Que como me porté mal necesito cambiar y arrepentirme. ¿Eso es el Evangelio? ¿Usted cree que eso es el Evangelio? El Evangelio es Cristo, mi hermano. Y si no se le predica a Cristo, se le está predicando otra cosa diferente a Cristo. Se le está metiendo ley. Cristo es el Evangelio. Y como usted que entiende lo que Cristo hizo por usted, comienza a amarlo más. Y comienza a ser agradecido. Y comienza a decir, pastor, el próximo domingo yo vengo a las 8 de la mañana a hacerle SEO aquí, pastor. Ya como que no les agradó. Como que no les agradó mucho. Bueno, continuamos con la palabra. Claro que siempre vamos a servir por agradecimiento, nunca lo vamos a hacer. Ok, entonces bajo la ley, los hijos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios porque su falta de justicia y rectitud interponía una distancia entre Dios y la humanidad.
Había una distancia entre Dios y el hombre. Por el pecado de Adán se metió la ley del espíritu de vida, perdón, la ley del pecado y de la muerte. Entró por el pecado de Adán y eso trajo separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo Jesús vuelve a reunir todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, para hacer una nueva creación, perfecta, santa y justa. ¿Captamos? Entonces, no había una intimidad ni una relación íntima con Dios en el Antiguo Testamento, a pesar de que el Espíritu Santo venía sobre unos cuantos ungidos. Bajo el nuevo pacto, los creyentes pueden disfrutar de una relación íntima con Dios como Padre suyo, porque son hechos justos por la fe en Jesucristo. Y usted puede ir a 1 Corintios 6, 17, porque somos, eso sí lo vamos a poner en pantalla, por favor. ¿Listos? Primera carta a los Corintios, capítulo 1. ¿Ya? 6:17. El que se une al Señor ahora es un espíritu. Ya no son más dos, sino es uno. ¿Qué decía el Génesis? El que se une a su mujer, ¿qué es lo que se hace? Una sola carne, y ese era un simbolismo de la iglesia y Cristo. Eso dijo Pablo en Efesios capítulo 5. Ahora, el que se une al Señor, ¿son dos o es uno? Y cuando lo maltratan, ¿usted a quién maltratan? ¿A usted o al Señor? Por eso Pablo en Hechos capítulo 9, cuando perseguía a la iglesia de Cristo para matarlos, asolarlos, azotarlos y hacerles cosas malas, ¿qué dijo el Señor? Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Usted cree que el Señor no esté tomando en cuenta a los predicadores que están diciendo, pecador, no sirves, cambia? ¿Usted cree que a esas personas que están maltratando a la iglesia de Cristo, usted cree que en un momento dado el Señor no los va, no a juzgar para perdición eterna, pero en el juicio del trono, no en el juicio del trono, en el juicio de los galardones, de segunda carta a los Corintios capítulo 5, ¿usted cree que el Señor no les va a llamar la atención y les va a decir, oye, ¿por qué maltrataste a mi esposa? Porque ya no somos la novia, somos la esposa de Cristo. Porque si usted se unió al Señor, ¿qué es? Un solo espíritu. En el Antiguo Testamento era un simbolismo de la iglesia y Cristo. El que se une a su mujer se hace un solo cuerpo, el que se une al Señor se hace un solo espíritu. Entonces somos la novia y la esposa de Cristo. ¿Y quién va a querer que su esposa le estén maltratando? Dígame. ¿A poco si maltratan a su esposa y agarra a otra mujer, la confunde su esposa con otra y le empieza a agarrar cachetazo en la calle? Pues que le den más. ¿Así se va a quedar usted? ¿O la va a defender? Bueno, depende, ¿no? Capaz que venían peleados ese día. Que la desgreñen. Capaz que venían peleados, ¿no? Ese día. No, mi hermano, la vamos a defender. ¿Estamos de acuerdo? Así mismo Cristo defiende a su cuerpo, a su esposa, a su iglesia, a la que sentó y lo posicionó en lugares celestiales juntamente con él. Por eso les va a ir muy mal. Digo, no se van a ir al infierno, eso, pero les va a ir con muchos regaños a aquellos que no trataron bien a su propia esposa, a la esposa de Cristo. No la esposa de ustedes, ¿no? Esa sí, desgréñela. No se crea. Cristo, ¿usted cree que no va a regañar a aquellos que maltrataron a su esposa? ¿Usted cree que no los va a regañar? Entonces, mire, bajo el antiguo pacto no podían ingresar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. En la época de que anduvieron por el desierto 40 años, había un tabernáculo que era movible, de reunión, donde había el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había algo que se llama el arca del pacto, donde estaban dos querubines, etcétera. Y ahí se manifestaba la presencia de Dios en el arca del pacto. Ahora el arca del pacto, ¿quién cree que es? Somos nosotros, los hijos de Dios, donde habita Dios, porque Él decidió habitar aquí en mí y en usted. Usted es ese templo santo, usted es el arca del pacto. Entonces, en el antiguo pacto no podían tener la presencia de Dios dentro de ellos, y si se acercaban a la presencia de Dios morían, porque eran muertos espirituales. Y bajo este nuevo pacto, fíjese, bajo este nuevo pacto dice Hebreos 3, capítulo 2, por favor, repito, lo ponemos en pantalla para avanzar.
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa. Hebreos 3:2 al 6, por favor. Como también fue Moisés en toda la casa de Dios. Está hablando del antiguo pacto. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Qué es mayor, el templo o el que hizo el templo? El que hizo el templo, ¿no? ¿Qué más? Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Moisés no era la casa de Dios. Ahorita las congregaciones las tratan como si fuera la casa de Dios. Dice, este lugar es casa de Dios. No es cierto. Solamente es un lugar donde nos reunimos las casas de Dios. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quién? Nosotros somos la casa de Dios, la habitación de Dios, el templo del Espíritu Santo. Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. Entonces, 1 Pedro capítulo 1 Pedro 2:5. Pedro dijo, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados. Vosotros como piedras vivas sed edificados como una casa espiritual. Usted tiene que ser edificado como casa de Dios. Yo lo debo tratar como casa de Dios. Yo no lo debo tratar como un pecador que necesita arrepentirse. Yo necesito tratarlo como casa de Dios. ¿Okay? Por eso sobre esa base usted tiene que ser edificado, que es una nueva creación. Todo lo viejo pasó. El viejo hombre ya no es usted. El filigonio que iba antes a hacer cosas malas ya no es usted. Es una nueva creación, una nueva criatura. ¿Okay? Primera carta a Timoteo capítulo 3, por favor. Bueno, ese no lo vamos a ver, vamos a avanzar un poco más. Bajo la ley, los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte. Segunda carta a los Corintios 3:7, por favor. Bajo el antiguo pacto de la ley, Israel estaba en algo que se llamó el ministerio de muerte. Qué impresionante, ¿no era? Todos eran muertos espirituales, pues. ¿Usted cree que alguien partió al cielo y se fue con Dios de los que murieron bajo la ley? Por ejemplo, Abraham. ¿Usted cree que en aquella época cuando murió se fue directamente al paraíso con Cristo? Dice Efesios capítulo 4, creo que el 6, 7, que no, que ellos estaban cautivos en un lugar que se llamaba el seno de Abraham, en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra. Ellos estaban cautivos. Obviamente que no era el Seol o el Hades, pues, no era el lago de fuego, pero era un lugar en el centro de la tierra donde se iban todos los que morían bajo la ley, o inclusive Abraham antes de la ley, pues, los que morían bajo la ley como considerados como justos porque creyeron y su fe le fue contada por justicia. ¿Okay? A ese lugar fueron, no se fueron al paraíso con Cristo. Inclusive creo que muchos dicen que esa parte le llaman el paraíso. Ahora, cuando Cristo resucita, se van con Cristo, entonces sí resucitan juntamente con Cristo. Pero antes no iban al paraíso, nadie. Eso lo puede encontrar en Efesios capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. ¿Okay? Entonces, segunda carta de Corintios 3, 7, ¿no la pusimos? ¿O no agarra la pantalla? Segunda carta a los Corintios 3, 7. ¿Listos o no? Bueno, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria del rostro, el cual, a causa de la gloria de su rostro, dice, esa gloria de la ley iba a ¿qué?
a perecer, se iba a quitar. Si bien es cierto, fue con gloria a la ley porque fue algo grandioso cuando Dios se los dio a Moisés en el monte Sinaí, fue algo maravilloso, pero la ley tenía que perecer para venir Cristo a manifestarse, que era a quien iba dirigida y apuntaba la ley de Moisés. Pero el versículo 6, segunda carta de los Corintios 3, versículo 6, nos dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no la letra sino el espíritu, porque la letra mata más el espíritu edifica. Ahora somos ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, ya no estamos bajo la ley pereció, la ley caducó, no tiene vigencia. Romanos 10:4 dice que el fin o la finalidad principal de la ley era Cristo. Podemos ponerlo por fuera en pantalla. Ok. Y por último le voy a hablar, porque el fin de la ley es Cristo, tanto como objetivo como cumplimiento. En el nombre de Jesús soy salvo. Ok, entonces estamos transmitiendo a través de Fe y Poder Guadalajara para cada persona que nos está viendo en este momento. Muy bien, entonces, ¿el fin de la ley es Cristo o no es Cristo? ¿La finalidad de la ley es Cristo o no es Cristo? Tan sencillo. Hermano, es que todavía me dice mi líder, mi pastor, digo, estoy hablando por lo que dicen por internet, me dice mi líder, mi pastor, que todavía tengo que cumplir la ley. Pero el problema es a dónde dice en el nuevo pacto que tengo que cumplir la ley. ¿La ley fue el plan de Dios o Cristo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre fue Cristo, para que usted fuera conforme a la imagen del Hijo, dice Romanos capítulo 8. Esa es la idea de Dios, conformarlo y hacerlo a la imagen de Cristo. Él es la sustancia que no lo tuvieron en el Antiguo Testamento. Él es la sustancia que habita en nosotros. Entonces ya voy a dar una última referencia para culminar. En el Antiguo Pacto el hombre estaba en la presencia de Dios, pero en el Nuevo Pacto Dios entra a habitar en el hombre. Para que note la diferencia entre una cosa y otra, fíjese. En el Antiguo Pacto Dios habitaba en una casa hecha por hombre. En el Nuevo Pacto Dios habita en la casa que contrajo en el hombre, es decir, habita en el hombre mismo. En el Antiguo Pacto el hombre construía un altar para Dios. En el Nuevo Pacto el hombre es el altar constituido por Dios. Fíjese qué impresionante, ¿no? En el Antiguo Pacto de la ley, obviamente estamos hablando, el hombre ofrecía un cordero para acercarse a Dios, pero en el Nuevo Pacto Dios ofrece el cordero para acercarse al hombre. Qué impresionante, ¿no? O sea, ya no depende del hombre que ofrece un cordero para acercarse a Dios, sino depende de Dios que proveyó un cordero para venir a habitar en nosotros. Eso es lo maravilloso que tenemos en este Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto el hombre fue hecho a imagen de Dios, allá hablando de Génesis, con la diferencia de que Cristo no vino a habitar en el hombre. ¿Por qué no vino a habitar en el hombre? Era un espíritu a imagen de Dios, pero sin Cristo, porque tenía que comer aquello que identificaba a Cristo, que era el árbol de la vida. ¿Y cuántos saben que Adán no comió el árbol de la vida? ¿Verdad que no comió? Entonces no vino Dios a habitar en él. Nada más era un espíritu a imagen de Dios, pero nunca con Dios en el hombre. ¿Captamos? Pero en el Nuevo Pacto Dios se hizo a imagen del hombre para venir a morir por la humanidad.
En el antiguo pacto el hombre levantó un velo que lo separaba de Dios, es decir, el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era un velo. Nadie podía acercarse a la presencia de Dios. Nada más los sumos sacerdotes tenían que santificarse ellos, sacrificar corderos, derramar sangre para ellos mismos poder entrar a la presencia de Dios. Ahora en el nuevo pacto, la presencia de Dios vino a habitar en el hombre. ¿Okay? Dios escribió, en el antiguo pacto Dios escribió las leyes en tablas. En el nuevo pacto Dios escribe la ley en tu corazón y te ve completo en Cristo. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Él nos ve completos en Cristo. Antiguo pacto Dios hablaba por medio de profetas, ahora en el nuevo pacto Dios habla a través de su Hijo Jesucristo. En el antiguo pacto los sacerdotes morían por el tiempo. En el nuevo pacto nuestro sacerdote, que es Cristo, el sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Cristo, Él es inmortal, eterno y permanece para siempre. Impresionante. Por eso cuando hablamos del tema, ¿cuál es el evangelio realmente? No se trata de reglas, no se trata de una ley, no se trata de nada de eso, se trata de Cristo siempre. Siempre se trató de Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios proveyó a Cristo como cordero para que viniese, a su Hijo, para que viniese a encarnarse y a morir por la humanidad. Y si no es a través de Cristo, nosotros no tuviéramos vida. Así de sencillo, no tuviéramos vida eterna en nosotros. Dice en Efesios capítulo 1, versículo Efesios 1, 7, hablando de Cristo. En quien tenemos redención. ¿Sabe lo que significa redención? De redimir viene de pagar o de comprar, algo así, ¿no? Él pagó el precio, dice, por su sangre. En quien tenemos redención, por su sangre. Y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, usted tuvo perdón de pecados y fue comparado a precio de sangre, pero fue por gracia, porque Él lo hizo. Él lo proveyó y fue la intención de Él hacernos sus hijos a través de la sangre del Cordero. En otras palabras, esto lo he escuchado de varios predicadores de gracia. No fui yo que quise tener un Padre celestial. No fue el propósito de Dios que yo quisiera tener un Padre celestial, sino fue Dios que quiso ser nuestro Padre, para en Cristo Jesús reunirnos en un solo cuerpo, para ver a su Hijo. En otras palabras, Dios y el Hijo tuvieron un pacto eterno. Creo que habla Hebreos capítulo 13, te habla de ese pacto eterno. Entonces el pacto eterno se hizo en Cristo Jesús. Y si seguimos leyendo aquí para que no se me vaya la idea, el pacto eterno lo hizo entre el Padre y el Hijo, para que usted me entienda, obviamente en colaboración con el Espíritu Santo. ¿Cuál era el pacto eterno? Bueno, venir uno de los tres a morir y sacrificarse y pagar el precio y venir a crear una familia y tener un cuerpo. El Hijo vino y cumplió el pacto y Él pagó por la redención eterna a través de su sangre. Sin embargo, había una recompensa para el Hijo, que fue siempre el propósito del Padre, que el Hijo tuviera una esposa. Ese fue el regalo de Dios para el Hijo, que ahora la iglesia de Cristo esté unida a Cristo y Cristo esté unido a una iglesia y haya unidad. Por eso en Juan 17 dice, para que todos sean uno, Padre, así como tú y yo somos uno, ellos sean uno en nosotros. Ahora ya no hay división entre la iglesia y Cristo, entre la iglesia y el Padre. Ahora somos uno en el Hijo, uno en el Padre y uno en el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Eso es lo que somos nosotros en el ámbito espiritual, de acuerdo al nuevo pacto, lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que está fuera de ahí, mi hermano, y que le eres pecador, que arrepiéntate, que pórtate bien, que no te estés viendo la Reina del Sur, que no tomes Coca-Cola, que no te pintes, no te peines, no uses pantalones. Todo eso, mi hermano, no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver con el Evangelio. Nunca fue el propósito del Padre. Por eso terminamos con ese texto bíblico. Dándonos, dice el Efesios 1, ¿qué leímos? 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, todo fue por gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, pues antes era un misterio la voluntad de Dios, ¿sabía? Pero ahora dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Danos a conocer ese misterio de su voluntad. Misterio que en el antiguo pacto ni en los profetas del Antiguo Testamento no conocieron este misterio, porque estaba oculto en tipos, sombras y figuras. Danos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ¿quiénes son los privilegiados que ahora lo que estaba oculto, lo que estaba misterioso se nos dio a conocer? ¿Quiénes son los privilegiados? Somos nosotros. Versículo 10, el misterio de su voluntad, porque Él le plació, pues, de reunir todas las cosas en quién. Esa fue la voluntad de Dios y ha sido la voluntad desde el principio de la creación, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y dice el 11, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio y su voluntad. O sea, usted ya estaba desde antes de la fundación del mundo, ya usted estaba predestinado para estar en Cristo Jesús. Y siempre fue Cristo Jesús el que estaba predestinado como cordero para venir ahora a ser la cabeza de la iglesia y habitar en su esposa o con su esposa. Y reunió todas las cosas en Cristo. Todo predicador que le hable algo fuera de ese propósito del Padre de reunir todas las cosas en Cristo, todo el que hable algo diferente, mi hermano, no tiene nada que ver con el Evangelio. Todo aquel que habla el evangelio antropocéntrico, aquel que se dirige al hombre y exclusivamente al hombre, y no te habla de las riquezas de su gracia y todo lo que Cristo culminó en ese sacrificio perfecto, mi hermano, está fuera de Cristo. Por eso el tema que ya comenzamos los viernes, y digo, también domingo lo vamos a ver. ¿Por qué se ha distorsionado tanto la iglesia de Cristo? ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué muchos dicen, nosotros tenemos la doctrina verdadera, nosotros somos los verdaderos? Nada por decir. Porque si está algo fuera de Cristo, mi hermano, reunió todas las cosas en Cristo. Reunió que estaba separado. El hombre separado de Dios. El pecado como intermedio entre el hombre y Dios. Ahora ya reunió todo. En Cristo recuperamos, ¿qué recuperamos? Esa paz. En Cristo recuperamos todo aquello que se había perdido por Adán. Por eso ahora en el nuevo pacto todo se reúne en Cristo. No se trata del ser humano portándose bien o portándose mal, se trata de reunir todo en Cristo, para que el Cristo sea el todo en todos. Entonces, cuando usted tiene este entendimiento, ¿qué cree? Su mente va siendo transformada, su mentalidad, sus emociones, cuando menos espera, en lugar de andar disparadas de un lado a otro. Mucha gente tiene los sentimientos y las emociones disparados, ¿sí sabía? ¿Sí sabía o no? De repente me gustó una muchacha, no, pero al rato me gusta esta. Algo así, ¿no? O muchos, es que no sé, este año me va a ir mal, pastor, no sé si me van a correr el trabajo, pastor, no sé. Es más, entró un nuevo trabajador que se ve que anda más activo que yo y anda que ando bien con el jefe, pastor, tengo miedo, pastor. O sea, se le quita esas, pero de repente, no, pues ya lo corrió el patrón, ya ando tranquilo porque ya lo corrió. Y al rato entró otro que se ve muy activo y que anda de lambiscón ahí con el patrón. Yo creo que me van a correr porque lo van a contratar a él. Y dice, usted anda todo con emociones disparadas y anda con incertidumbre, con inseguridad, con temor, con miedo, que no sabe cómo le va a hacer para vivir este 2024. Pero ¿qué cree? Cuando menos espera, usted sigue oyendo esta palabra de gracia, del nuevo pacto de Cristo Jesús,
de lo que es en Cristo Jesús usted. ¿Y qué cree? Esas emociones ya no se van a disparar. Va a llegar alguien a su trabajo, bueno, pero yo tengo el favor de Dios. Yo soy el favorecido de Dios. Y a mí nadie me va a correr, yo me voy a ir solito cuando yo quiera. Como dicen, por pie propio voy a salir. ¿Sí o no, Michelle? Solito me voy a ir sin que me corran. La gente anda con los sentimientos disparados, que es parte del alma. Los sentimientos, la voluntad. A veces somos guiados por personas de a un lado y a otro, porque no tenemos una voluntad propia dirigida por Cristo, por el Espíritu de Cristo. Y a veces pensamos una cosa, a veces pensamos otra. No tenemos una voluntad propia. Los pensamientos, mi hermano, el intelecto, ¿qué es lo que pensamos? Todo eso se va a ir alineando para reunirlo en Cristo Jesús. La conciencia. ¿Cuántos hermanos en Cristo no tienen conciencia de pecado ahorita? ¿Cuántos hermanos y hermano, usted le pone, hermano, ¿cuánto tiene el Evangelio? 20 años. Y todavía sigue diciendo que es un pecador, salvo por gracia, y todavía dice que tiene que ayunar 50 días para ser sanado de una enfermedad, y todavía dice que tiene que ayunar y hacer cosas para quedar bien con Dios, para ser bendecido por Dios. Y anda diciendo, bueno, voy a pelear por mi bendición, voy a arrebatar mi bendición. Mi hermano, usted no tiene que arrebatar nada, ya la tiene. Eso crea una paz en nosotros, una seguridad, ¿me entiende? De la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Porque eso trae la gracia como manifestación, una confianza de que vamos a ir creciendo. Él va a ir creciendo nosotros, y se van a ir manifestando más cosas que requerimos para ser personas que contribuyamos y seamos de beneficio para cumplir el propósito eterno del Padre. De eso se trata el Evangelio. Entonces son sentimientos, intelecto, voluntad, conciencia, y por último, eso es el alma, ¿no? Emociones o sentimientos, la voluntad, el intelecto, los pensamientos, la conciencia, que muchos tienen conciencia pues de pecado y no se creen justos y creen que van a perder la salvación más adelante porque cometieron un errorcito. Pues ya no sé si me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno. Dicen muchos, ¿sabe? Que muchos hermanos dicen que no saben si van a ir al cielo o al infierno. Y hermano, ¿usted qué cree? ¿Que se va a ir con Cristo? Si usted les llegara a preguntar a otro hermano, pregúntale a otro hermano de otra congregación, ¿usted cree que se va a ir con Cristo? Pues hermano, mire, es que la salvación no la tenemos comprada, hermano. ¿Qué tal y me porto mal algún día en el futuro? La pregunta es, ¿tú te la ganaste la salvación? No, Cristo la ganó por ti y te la regaló. Entonces, ¿por qué crees que tú la vas a perder? Excepto que niegues al Salvador y dejes de creer en el Salvador. Más bien dejar de creer, ¿no? Porque hay mucha gente que ha negado a Cristo de labios. Le preguntan en la escuela, aquella muchachita de secundaria, oye, ¿es cierto que eres cristiana? No, nada que ver con los hermanos, yo. Dios mío. Bueno, entonces, eso de negar a Cristo, dejar de creer. Ahora, alguien por ahí que creyó en Cristo dejará de creer, es prácticamente imposible, porque la salvación fue proveída por Él, pues. Y por último, pero hay gente que cree que la va a perder, ¿eh? Me fui, pastor, vimos al hermano que, pues lo vimos en la cantina, el hermano, pues hace mucho que no viene, ya anda en el mundo el hermano, lo vimos en la cantina. Pero ¿qué cree? Ya perdió la salvación, hermano, porque dice que los borrachos no heredan el reino. A ver, eso no dijo Pablo. No dijo que iban a perder la salvación porque lo vieron en la cantina. A ese de la cantina hay que traerlo porque conozca a Cristo y continúe llenándose de la gracia y del favor de Dios, de la plenitud de Cristo, mi hermano. ¿Ok? O sea, que porque lo vieron allá y hicieron un concilio de hermanos, no, porque el hermano se reunieron, eso fue un hecho real. Se reunieron unos hermanos de la iglesia apostólica unitaria allá en la noche, pues, todos los ungidos se reunieron, los que no cometen pecados y nunca la riegan, los que no son mentirosillos y siempre se portan bien, ¿me entienden? Aquellos que dicen que son súper
Fly. Esos se reunieron para decir, no, que al hermano lo vimos, sí, sí, lo vimos. ¿Y qué creen? Pues entre todos determinamos, sí, el hermano ya no es salvo, perdió la salvación. ¿En qué se basaron? ¿En qué se basaron? En una mala interpretación de primera carta a los Corintios capítulo 6. No podemos andar juzgando, condenando, diciendo a la gente que va por un acto, por una mala obra que hayan hecho, ya van a perder la salvación. Porque ellos no se la ganaron, ellos tampoco la pueden perder por esa, excepto que dejen de creer. ¿Me entienden? En Cristo Jesús, excepto que dejen de creer. Y por último, la parte del alma es el temperamento, mi hermano. También es parte del alma que tiene que ir mejorando. Si usted tiene un temperamento fuerte que va circulando por la calle y a alguien le grita ta tararán tan tan y usted le contesta pi pirira pam 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 y al rato se para adelante y usted quiere también golpes con él, eso también que cree va a ir mejorando. Cuando que le diga pa para lan, usted le dice pip pip y ya no le va a contestar igual, ¿me entiende? Y aquel amigo se fue. No sé qué quiere decir pip pip, ¿no? Pero así allá en los mochis decían, ¿no? Y cuando alguien te lamentaba, nada más le contestas pip pip como para cerrar, ¿no? Algo así la frase. Entonces el temperamento, los temperamentos también van cambiando. Cristo trata con nuestros temperamentos para expresarlo a Él. Eso es lo importante que hemos. Ahora, Jesús cuando anduvo sobre la tierra, ¿no se enojó alguna vez? No aquellos hombres que estaban tratando de comprar la salvación a través de las ofrendas y que de las cosas que compraban en el templo, por dinero vendían palomitas porque sacrificaban en el templo. ¿No llegó Jesús el Señor y le tiró todas las tiendas a los cambistas? Ahora, por ese hecho no tenía la mente de Cristo, por eso no operaba como Cristo sobre la tierra. Por supuesto que no, mi hermano. ¿Se da cuenta? Podemos ver el carácter de Jesús sobre la tierra, pero el Cristo eterno que está operando en él, en su función de Cristo, en otras palabras, si se da cuenta, siempre él se opuso a un sistema de reglas, a un sistema que oprimía, a un sistema que dañaba, a un sistema que traía condenación, a un sistema que traía ataduras. Por eso Cristo se molestaba con eso. Ahora, es normal que usted se pueda molestar ya me pasé un minuto. Es normal que a lo mejor usted se pueda molestar con alguien por algo, pudiera ser. No le estoy diciendo que, mano, si usted se porta así corajudo y todo es pecado. No tiene nada que ver eso, Simplemente Cristo va a operar a través de nosotros y siempre vamos a mostrar el amor de Cristo. Pero Él dice que amaba a las multitudes y se oponía a un sistema. Amaba a las multitudes y les daba de comer, pero se oponía a un sistema. ¿Se da cuenta? Es decir, Él mostró literalmente el carácter de Dios aquí en la tierra. Y el carácter de Dios es lo mismo. Sobre un sistema religioso que trata de oprimir a la iglesia de Cristo y dañarla, siempre Dios se va a molestar en ese sentido, ¿entiende? No le estoy diciendo, es que Dios es iracundo y lo va a castigar y le va a mandar un rayo, nada que ver. Es simple y sencillamente una expresión en lo que Dios no está de acuerdo, que es un sistema legalista que viene a oprimir, dañar y atar a los hijos de Dios. ¿Correcto? Ok, pues pongámonos de pie, démosle gracias al Señor por este tiempo. Pero su bondad es infinita y su amor es infinito. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias por este tiempo y por la oportunidad de poder honrarte, adorarte en este tiempo y creer que ya todo está reunido en Cristo Jesús. Gracias por la manifestación de tu gracia maravillosa, de ese favor inmerecido. Gracias por tu fidelidad
y por ese amor tan grande, Señor. Porque eres un Dios que nunca falla. Gracias por mostrarnos este maravilloso pacto eterno que se manifestó en Cristo Jesús. Y siempre el propósito tuyo fue reunir todas las cosas en Cristo. Para los antiguos fue un misterio, Señor, pero tú ahora nos los has dado a conocer ahora por tu Espíritu. Siempre glorificar a Cristo, siempre exaltar a Cristo y siempre reunir todas las cosas en Cristo. Todo lo que estaba fuera de Cristo y todo lo que está fuera de Cristo no es tu palabra, no es tu evangelio, ni es algo aplicativo para nosotros en este tiempo, Señor. Agradecidos por ese amor tan grande que mostraste en ese sacrificio completo y perfecto, por esa sangre que nos redimió. Gracias porque nadie pudo haber hecho esa obra perfecta para la salvación nuestra, Señor. Solamente tú la proveíste. Y fue tu deseo como Padre enviar a tu Hijo para que nosotros pudiésemos hoy poder tener la vida del Hijo en nosotros. Cristo mismo habitando en nosotros, Cristo mismo expresándose y manifestando a través de nosotros. Señor, ayúdanos a tener un propósito, ayúdanos a ser propositivos, Señor, para este 2024, a ser personas que tomemos la decisión de continuar oyendo estos principios eternos y estas verdades eternas que son en Cristo Jesús, a seguir teniendo esa intención, Señor, de poder seguir escuchando esta palabra de gracia, este nuevo pacto que nos puede transformar el alma, Señor, y puede cambiar nuestras actitudes externas, pero siempre será por ese amor tan grande que podamos adquirir por ti, y es por ese grande amor que podamos expresar tuyo aquí a esta humanidad, a cada persona. Gracias por ser esos luminares, por ser la luz del mundo aquí en la tierra, por ser tu cuerpo y estar sentado contigo en los lugares celestiales. Ese es el propósito eterno, esa es la voluntad eterna. Tú venirte a manifestar a través de tu cuerpo, que somos la iglesia, que somos todos los creyentes. Gracias, Señor, porque eres un Dios que nos va a preservar en este 2024. Vamos a llegar a finales de 2024 y pasaremos a 2025 sin ninguna situación, sin ningún problema. Gracias porque no pereceremos a corta edad, porque tú y porque tu gracia, Señor, también está ahí ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos, sanándonos de toda enfermedad incurable a través del poder de tu Espíritu, Señor. Gracias por la manifestación de los dones espirituales, de los 9 dones del Espíritu Santo, pero sobre todo fe, milagros y sanidades, Señor, para este tiempo y en todo tiempo. Gracias por esa gracia maravillosa, porque hasta a través de esa gracia nos perfeccionaste, Señor, y ahora somos a tu imagen, y lo único que deseamos también es poder que esa imagen ahora sea expresada por el alma, Señor. Gracias, precioso Jesús. Gracias, precioso Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Rey. ¿Pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Muy bien, pues de los que nos ven por internet, bendecidos en Cristo, les recuerdo, viernes continuamos con el tema que se llama Vacas Sagradas. Es un tema tan trascendental para renovar la mente y poder ver cosas maravillosas y poderosas en Cristo Jesús. Ok, nos despedimos. Un abrazo para ustedes. Gracia y paz a cada uno de vosotros.